causada por el COVID-19 impactó en gran medida a diversos ambientes, como lo son la economía, el entretenimiento, la educación, entre muchas otras. Estas áreas se ven afectadas en su mayoría de manera negativa, y esto debido a que el ritmo de vida que habíamos estado llevando no era muy similar a lo que nos hemos tenido que adaptar. Como sabemos, la educación sufrió un gran cambio en la manera que se impartía. Dejamos de asistir a clases por un tiempo, sin embargo, nuestras autoridades educativas decidieron emplear un método que se supondría debería de funcionar para que la educación siguiera avanzando y que los estudiantes no se quedaran estancados en su educación. Con educación no me refiero a la manera en la que te educan tus padres, sino a la educación que se recibe en las escuelas. Este cambio Al parecer, afectó de manera negativa a los estudiantes y a los profesores. Pero, ¿cuál fue este cambio? Clases en línea. Así es, clases en línea. Esto podría sonar muy futurista e incluso ideal para algunos. Sin embargo, esta nueva modalidad ha sido centro de muchas críticas debido a la gran inconformidad que hay por parte de alumnos, maestros y padres de familia. Estas inconformidades son falta de equipo necesario, como una laptop, PC, celular, internet, la poca interactividad entre alumnos y profesores, mucha carga de trabajo, problemas intrafamiliares, poca disposición de los alumnos y profesores, etc. Bien, con este video no pretendo decirte una verdad absoluta, es solo una simple opinión que he reflexionado y he intentado analizar de una manera bastante general, tocando algunos temas de forma particular, pero sin tratar de profundizar demasiado. Bien, uno de estos puntos es la falta de equipo necesario. En lo personal, es con uno de los muy pocos puntos de los que estoy de acuerdo a la inconformidad. Y como les dije, una de las quejas es esta, de la falta de equipo necesario para tomar las clases en línea. Este problema es, si se puede decir, el punto más grande que causa inconformidad en los estudiantes. Y esto porque no todos tenemos la facilidad de tener un celular o una laptop para utilizarla en las clases. De hecho, muchos padres se endeudaron por comprar el equipo para que sus hijos puedan seguir estudiando. Este problema afecta a los alumnos y a los maestros, ya que por el lado de los alumnos, estos no pueden entrar a sus clases o entregar sus trabajos de manera correcta, y por el lado de los maestros, estos no saben cómo ocupar bien los dispositivos que tienen o tampoco los tienen. La falta de internet también es un factor que afecta en la calidad de las videollamadas que se realizan. Hay una saturación en ese aspecto, lo que provoca que las videollamadas presenten muchas fallas, como que la plataforma te saque de las clases, que no escuches, que no te escuchen, etcétera. Sin embargo, yo considero lo siguiente: quienes tengan la facilidad de tener algún dispositivo propio, ya seas maestro o alumno, busca cómo aprovecharlo al 100. Utilízalo para el fin que le estás destinando, que es estudiar o dar clase. en la descripción les voy a dejar un video sobre tips para aprender a usar dichas plataformas. Otro punto es la interactividad entre alumnos y maestros. Este punto hay que reflexionarlo un poco más. Se ha visto mucho que los maestros piden tener la cámara prendida durante las videollamadas para tener una mejor interactividad, aunque esto también puede generar algunas complicaciones para quienes tienen una mala calidad de internet e incluso se puede prestar para ciertas cosas que no son de uso académico. Sin embargo, el uso de la cámara no es el único medio para interactuar. Hay otras maneras en las que se puede hacer otro tipo de interacción, ya sea por medio de la participación constante de los alumnos en la clase, la retroalimentación de los maestros con los alumnos, etc. En este aspecto, considero que es semejante a como si trabajaba en clases presenciales. El maestro pregunta algo y nadie le responde, al igual que se hacía en las clases presenciales y se hace en clases en línea. También el maestro explica un tema un tanto complejo y todos dicen no tener dudas, al igual que en las clases presenciales y se nota en las clases en línea. La interactividad no depende enteramente de los alumnos, los docentes tienen mucho que influir, y no solo en clases en línea, sino también en clases presenciales. ¿O no les pasaba que había unos maestros que no se presentaban con regularidad a clases y solo les dejaban tarea? ¿O no les pasaba que los maestros solo les dejaban leer libros y hacer resúmenes y esto no iba acompañado de ningún tipo de retroalimentación? Y por supuesto, no había ningún tipo de enseñanza ni de aprendizaje si solo nos quedábamos con lo que nos decía el profesor. Ahora bien, en las clases en línea es lo mismo. Los maestros mandan archivos para que se lean y de ahí se hagan algún tipo de trabajo. Y desgraciadamente, muchas veces no hay retroalimentación, ni por alumnos ni por maestros. Otro punto también es la carga de trabajo.
Aparentemente, desde que empezaron las clases en línea, los maestros empezaron a dejar tarea y los alumnos empezaron a hacerla. Esto depende del maestro y de los alumnos. Probablemente el alumno no estaba acostumbrado a hacer apuntes o realizar tareas. Esto se puede deber a que el maestro estaba acostumbrado a solo explicar y explicar sin ningún tipo de actividad o de dinámica para que los alumnos puedan entender y comprender mejor el tema. El maestro, ahora, deja lecturas o ver videos sobre el tema, y esto para tratar de compensar la explicación que se daba en clases. El alumno ahora intenta trabajar de la misma manera, que el maestro explique su tema y que los alumnos no hagan ninguna actividad de retroalimentación. Y es aquí donde se produce un choque entre el trabajo del profesor y el ritmo del alumno. En ese aspecto, al igual que el anterior, es muy similar a cómo se trabajaba en clases presenciales. El maestro deja mucha tarea y los alumnos intentan hacerla. Los maestros no dejan tarea y solo explica, y por lo tanto, los alumnos no realizan ningún tipo de dinámica para intentar comprender mejor el tema. Algo que se escucha mucho es la frase de nos preocupamos más por entregar que por aprender. Y con esa frase yo me pregunto, ¿de verdad? ¿Antes no te dejaban tarea para entregar? ¿No te dejaban hacer resúmenes largos para entregar a la siguiente clase? ¿Antes no te preocupabas por entregar? ¿Antes de verdad te preocupabas por aprender? Yo no lo sé. Pero en mi caso, los maestros siempre han dejado mucha tarea. Esto dependiendo del tipo de maestro, la materia y del nivel educativo. No es la primera vez que veo a los alumnos que se estresan por la carga de trabajo. Esta se puede generar por la acumulación de tareas o por la poca costumbre de hacer tareas. No es la primera vez que veo que un maestro deja mucha tarea. Ahora, el que un alumno se preocupe más por entregar que por aprender no es cosa de ahora. La gran mayoría de los estudiantes no buscan una fuente externa de aprendizaje y se limitan con lo que el maestro explica en clase. Y también, la gran mayoría de los alumnos solo hacen las tareas sin analizar, sin reflexionar, y muchos otros solo copian. Esto sin generalizar. Es decir, la gran mayoría de los alumnos siempre se han preocupado más por entregar que por aprender. No es cosa nueva. El que se preocupen más por entregar se puede deber a la presión que son sometidos con prejuicios como Si sacas la calificación más alta, eres el más inteligente. cuando no es así. Cuando sacas la calificación más alta es porque demuestras que eres una persona responsable y con compromiso. El que de verdad te preocupes por aprender incluye cosas como realizar tareas con reflexión, analizar las lecturas, utilizar fuentes externas para repasar lo visto en clase, es en libros, internet, videos, documentales, etcétera, y muchas otras cosas. Busca otras maneras de aprendizaje, si es que de verdad te preocupas más por aprender que por entregar. Analiza los trabajos que haces y no solo los hagas por hacer. Otro punto son los problemas intrafamiliares. Desgraciadamente, existen estos problemas que afectan en gran medida a los estudiantes. Estos problemas afectan al estudiante en la concentración en las clases, y esto no solo pasa en las clases en línea, sino que desgraciadamente siempre nos ha sucedido. Sin embargo, lo que lo diferencia de las clases presenciales es que ahora los estudiantes que tienen problemas intrafamiliares no tienen otra alternativa para despejar su atención de estos problemas, lo cual provoca que los alumnos no puedan enfocarse en sus clases como tal vez lo harían en las clases presenciales. Los problemas intrafamiliares aumentaron con la cuarentena y estos afectan mucho a los alumnos y a los profesores. Si lo reflexionamos, el que haya clases presenciales no cambia los problemas intrafamiliares. Sin embargo, podría ser que los alumnos se concentren un poco más en sus clases, o desgraciadamente, tal vez no. Otro punto es la poca disposición de alumnos y maestros. Bien, al igual que otros puntos anteriores, esto no es tan diferente como las clases presenciales. La poca disposición de los maestros en las clases presenciales se podía ver como falta a clases o llega tarde, tarda mucho en comenzar a explicar un tema, solo deja tarea, no revisa adecuadamente las tareas y el trabajo en clase, no explica el tema y solo lee de los libros, y entre muchos otros puntos. Ahora, la poca disposición del maestro en clases en línea se puede ver como tardó mucho en comunicarse con los alumnos o tal vez ni siquiera lo ha hecho. Se limita a videollamadas donde solo leen diapositivas, deja una tarea cada mes y con eso evalúa, califica la cantidad del trabajo, pero no su contenido. No es muy diferente que en las clases presenciales. Ahora, la falta de disposición de los alumnos en las clases presenciales se podría ver como no participa en clase, falta clase, no realiza tareas, solo transcribe lo que el profesor dice sin analizarlo, no entrega tareas en tiempo y forma y entre muchos otros puntos. Ahora, la poca disposición de los alumnos en clases en línea se puede ver como falta clases, no entrega tareas, tiempo y forma,
solo copia y pega textos y no participa en clase, entre muchos otros puntos. Esta falta de disposición de alumnos y maestros no es nueva. Esto se puede deber a muchos factores como los problemas intrafamiliares, la falta de entusiasmo, la poca calidad de enseñanza de los maestros, etc. Y esto se ha visto desde las clases presenciales, no es nuevo. Los maestros que no han aprendido a explicar mejor su tema no han cambiado con sus clases en línea. Al igual que los maestros que sí saben explicar su tema y que aman su trabajo, siguen haciéndolo de la misma manera en clases en línea. Otro punto muy destacable es en el ámbito práctico. Creo que este punto es más que obvio. Las prácticas en laboratorio no son las mismas, aunque muchos maestros hayan intentado ejecutar simuladores para que así el alumno pueda tener una alternativa a lo que son las prácticas de laboratorio. Sin embargo, estos simuladores no son suficientes cuando se tratan de materias como la biología o la medicina. Y esas prácticas, dependiendo del tipo de estudios que esté realizando, son muy importantes y no pueden ser sustituidos en clases en línea. Estas sí tienen que ser presenciales. Otro punto que me duele mucho la cabeza es el de los troleos. Como nos hemos dado cuenta, existe mucha gente sin que hacer en sus vidas que lo único que hacen es molestar a quien sí lo tienen. Pero ojo, si alguien entra a una clase para decir o hacer cosas indebidas, es porque alguien invitó a esa persona a unirse. Esto se veía de manera diferente en las clases presenciales. Un alumno de otro salón se metía a otro para cotorrear con sus compañeros y estos a su vez se distraían y muchas veces el profesor no se percataba de esto. Algunas veces sí y no hacía nada. Un consejo para los profesores: no dejen entrar a sus clases a personas que no estén en su lista. Efectos psicológicos por la cuarentena. Hay estudios que demuestran que la cuarentena ha afectado a las personas de manera negativa. La mayoría de los estudios revisados informaron efectos psicológicos negativos en los que se incluía síntomas de estrés postraumático, confusión y enojo. Entre los factores estresantes se incluyeron una mayor duración de la cuarentena, temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados, información inadecuada, pérdidas financieras y estigma. Algunos investigadores han sugerido efectos duraderos. Estos efectos se ven reflejados en los maestros y en los alumnos. Aunque, si lo reflexionamos, maestros que son muy incomprensibles siempre lo han sido, en clases presenciales y en clases en línea. El aburrimiento también estaba presente en las clases presenciales y en las clases en línea. Así que ha cambiado en extremo, no del todo. Ha aumentado estos efectos psicológicos demasiado. La cuarentena afectó demasiado la manera de enseñar, de la manera de pensar de los alumnos y de los maestros. Como conclusión, las clases en línea pueden o no funcionar, dependiendo de los factores internos y externos que influyen en las clases. No hay una verdad absoluta como para decir que las clases en línea no funcionan, tampoco para decir que sí funcionan. Ahora la pregunta es, ¿las clases en línea pueden mejorar? La respuesta es que sí. Se pueden emplear otras actividades para que de verdad cambie la manera de aprendizaje, no solo en la manera de presenciales y virtuales, sino en la manera en la que el estudiante estudia y en la que el maestro enseña. Pueden emplearse otras plataformas virtuales para que haya más dinámica para los alumnos y que así traten de aprender un poco mejor. El profesor puede grabar cuando da sus clases y dejarlas a disposición para que el alumno pueda repasarlas nuevamente o verlas cuando tenga una gran disposición. También tiene que estar a disposición y dispuesto a contestar dudas, no solo cuando se esté tomando las clases, también en horarios ajenos a las clases. Obviamente, el profesor no va a estar el domingo a las 4 de la mañana contestando dudas. El profesor puede cambiar la forma en la que explica y dar sus clases para que así la pueda hacer más entretenida y que se genere un interés en los estudiantes. El profesor debe de revisar las tareas correctamente y también debe de dejar actividades que vayan de acuerdo al ritmo que llevaban en las clases presenciales y que engloben los temas vistos en clases. Tareas que sean precisas para que no existan dudas sobre el tema y tampoco que haya una carga exagerada de trabajo. Los alumnos deben de buscar fuentes externas de aprendizaje, ya sea en videos, otros libros, etc. Y no solo quedarse con lo que explica el maestro. El alumno debe poner atención a lo que el maestro explica, debe de preguntar sus dudas en clase. El alumno debe de ser disciplinado para realizar los trabajos en clase y las tareas, y debe de analizar y reflexionar las mismas. Espero que esta pequeña reflexión
haya cambiado un poco tu panorama sobre las clases en línea. Y esto debido porque he visto demasiado en YouTube, en las redes sociales, que hay videos que solo son críticas a las clases en línea, que solamente se percatan de un punto de vista, del alumno o un punto de vista del maestro, que solo te dicen Las clases en línea no funcionan porque me dejan una carga excesiva de trabajo. no funciona por etcétera, 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 sin tener un análisis un tanto profundo o un poco reflexivo como yo lo acabo de demostrar en este video. Así que reflexiona en tus clases y reflexiona en la vida. Esa es mi conclusión final. Hay que reflexionar sobre todo lo que nos rodea. Enfócate en lo que quieres hacer y reflexiona, analiza, no solo te quedas con lo que tienes, busca otras alternativas. Espero que te haya gustado mucho el video. En la descripción dejo unos links de los videos para alumnos, para maestros y unos tips que pueden ayudar a ambos para que las clases en línea les pueda resultar de una mejor manera. Hay que echarle ganas y trabajar con lo que tenemos en disposición, pero también hay que buscar otras alternativas. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.